La década infame, también conocida como restauración conservadora u oligárquica, hace toda referencia a lo mismo. Hace referencia a que luego de la crisis del 30, la oligarquía retornó al poder a través de un golpe de Estado y se mantuvo en él a través del fraude electoral. Esa oligarquía que no podía ganar las elecciones de forma limpia durante el periodo que va de 1916 a 1930, como ve que no le puede ganar a la Unión Cívica Radical las elecciones de forma limpia, recurre a mecanismos ilegítimos, anticonstitucionales, como el golpe de Estado y el fraude electoral. Se le llamó también década infame por la crisis económica, la crisis social, la corrupción, los negociados, los grandes negociados que beneficiaban a los integrantes de la oligarquía, ¿sí? Como el escándalo de las carnes, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Y la oligarquía utilizaba el aparato del Estado para sacar provecho y beneficiarse, ¿sí? Y bueno, eh, la aparición del nazismo y el fascismo también en Argentina, eso también va a repercutir en esa década infame. Este que está acá al medio, este señor acá de bigote, es José Félix Uriburu, el que hizo el golpe de Estado junto con Agustín Justo a Irigoyen, y él va a asumir la presidencia. Uriburu va a asumir la presidencia en el 30, de ideas nacionalistas y muy simpatizante de Benito Mussolini, que era el dictador de la Italia fascista, ¿sí? Bueno, acá ven a integrantes de la oligarquía, ¿sí? En el balcón en el momento en que se produce el golpe de Estado y Uriburu asume como presidente, ¿sí? Bueno, acá un poco explico por qué esta década es tan considerada como nefasta para la historia del país. No va a ser la única, pero va a ser la que inaugura en nuestro país una forma de proceder que a veces perdura con distintos matices hasta nuestros días, ¿no? No tanto por el fraude electoral, que por suerte ya no tiene tanta incidencia como lo tenía antes en esa época, que era abuso, pero sí por la corrupción. Bueno, acá lo que estamos viendo es la imagen del general Justo, Agustín Justo, que va a asumir en el 32 como presidente luego de unas elecciones que son totalmente fraudulentas. Fraude que ustedes están viendo en esta imagen, en esta viñeta, donde la policía, digamos, está caricaturizada como apuntando ante una persona, que le pregunta alto quién vive y él dice un voto. ¿Para quién le preguntan? Porque dependiendo a quién votaba, lo dejaban o no lo dejaban votar, ¿sí? De hecho, yo les quiero contar que mi abuelo le contaba a mi mamá, mi abuelo ya falleció hace mucho tiempo atrás, le contaba a mi mamá que cuando él fue a votar en esa época, entró al cuarto oscuro, vieron que el cuarto oscuro es un aula, y cuando entra al aula, desde una ventana del aula había un tipo que estaba con un fierro ahí, con un chumbo, y lo apuntó y le dijo que agarre la otra boleta, que la que estaba agarrando no correspondía. Así que mi abuelo votó, digamos, de esa forma, eh, digamos, coercionado por la violencia, digamos. La otra imagen que vemos acá es la aparición de la primer villa miseria en el país a raíz de la crisis del 30, que se va a dar en la zona de Constitución, cerca de lo que hoy sería la famosa villa que está en Retiro, ¿sí? ¿Por qué ahí? Porque estaba cerca de las vías del tren y mucha gente venía del interior expulsada del campo. Recuerden que la crisis afecta el modelo agroexportador y muchos peones se quedaron sin trabajo y se fueron a la ciudad. Y como en la ciudad no encontraban dónde vivir, porque ellos no tenían plata y las viviendas no era suficiente, terminaron formando las primeras villas, ¿sí? Que es donde ellos vivían, con las chapas y con lo que conseguían, hacían una choza prácticamente, que es lo que se ve ahí. Llamaron a su primer barrio, a su primer villa, Esperanza, porque pensaban que esto era transitorio, que no iban a quedarse ahí de por vida. Pero bueno, esto no fue así. Y acá por otro lado tenemos en esta última de acá, a Lisandro Latorre, en el funeral de Enzo Bordavere, que era otro senador, senador que fue muerto a tiros dentro del recinto de la Cámara de Senadores cuando Lisandro Latorre estaba haciendo la denuncia de que el ministro de Agricultura y el ministro de Hacienda permitían el frigorífico inglés, el Anglo,
evadir el impuesto a las ganancias porque ellos eran los que le proveían de carne, de vacas, a ese frigorífico. Lisandro de la Torre se va a trenzar en una disputa verbal con esos ministros, se van a insultar feo, se van a decir que son, bueno, todo, ¿sí? Si quieren otro día les cuento los detalles, pero bueno, les cuento el chumerío acá. Primero le dijo inexacto Duhau a De la Torre, que estaba diciendo cualquier cosa, de que estaba diciendo barrabasada, y el otro se puso a discutir y en un momento dado el ministro de Hacienda, que era Pinedo, le dijo viejo impotente, y Pinedo le contestó que eso se lo había confesado a su esposa. Y ahí se armó el despelote, se retaron a duelo. Y bueno, en medio de todo el despelote, que encima le ligó los tiros el otro senador, dos por la espalda y uno de frente, después se van a batir en duelo y no va a pasar nada, pero bueno, ahí quedó el escándalo en las carnes. El fraude patriótico. Bueno, ¿por qué lo llamaban patriótico? ¿Qué puede tener patriótico el fraude? Bueno, es una expresión que el gobernador de Buenos Aires, Fresco, otro fascista, utilizó para justificar el fraude, porque ellos decían que los conservadores eran los únicos capaces de salvar al país de la crisis, que el resto de los países, de los partidos, perdón, no podían hacerlo, por lo tanto era bueno hacer fraude porque era un acto patriótico. Bueno, obviamente no opinaban lo mismo el resto de los partidos políticos, pero bueno, ¿cómo se hacía el fraude? Bueno, ahí les dejé una viñeta, ¿sí? un chistecín, a ver si se pueden acordar después de esto, ¿sí? Las formas de hacer fraude eran, por ejemplo, el patronazgo, que era llevar a los peones del campo, un patrón llevaba a sus peones y los obligaba a votar por un candidato. Otra forma de hacer fraude era, como les conté, la intimidación al momento de votar, como le pasó a mi abuelo. El otro era el famoso vuelco de padrones en esa época, que consistía en cambiar la urna o cambiar a los votantes de la urna y poner todos votos del propio partido y sacar los votos opositores, o el famoso votaban los muertos, que no es que se levantaban zombies de la tierra y iban a votar, ¿sí? Como pueden ver ahí a Homero Zombie, sino que hacían aparecer a la gente que estaba muerta, o sea, personas tomaban los documentos de los muertos y iban a votar por el Partido Conservador. Como cada vez que uno muere tiene que entregar el DNI al registro civil, los conservadores se quedaban con esos DNI y después se los daban a gente de su partido para que vaya y vote. Y también se daba la situación de gente que votaba no una, sino como 20 veces. Bueno, eso era la forma de hacer fraude en esa época. ¿Qué hacían los partidos opositores al régimen conservador? Bueno, acá tenemos un videíto de Irigoyen cuando falleció, hasta la muerte de Irigoyen, que fue en el año 1933. La actitud de la Unión Cívica Radical había sido abstenerse, o sea, no presentarse en las elecciones. Irigoyen fue metido preso, los radicales también intentaron un levantamiento militar y fracasó. Pero bueno, fíjense la cantidad de gente que fue a despedirlo a Irigoyen cuando murió, impresionante. Pero bueno, luego de la muerte de Irigoyen asume la titularidad del partido Marcelo T. de Alvear, que tiene una nueva estrategia, que es la de participar en las elecciones. Los radicales logran algunos triunfos, pero como los conservadores como que le dejaban ganar algunas pequeñas cosas como para dejarlos contentos y que no molesten. Nunca le iban a permitir ganar la provincia de Buenos Aires o la presidencia del país. Por eso les dejaron ganar la provincia de Córdoba y varios diputados. Pero la Cámara de Senadores, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional siempre estaban en manos conservadoras. ¿Qué pasaba con el resto de los partidos? Bueno, acá los tienen. El Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, que para las presidenciales se aliaban, pero perdían siempre con el aparato de los conservadores, que era el fraude electoral.
El Partido Demócrata Progresista logró tener senadores por Santa Fe y también logró controlar la provincia de Santa Fe, ¿sí? El gobierno de Santa Fe. Y el Partido Socialista y también el Demócrata Progresista lograron aumentar su cantidad de diputados gracias a la abstinencia de los radicales en un principio. Cuando los radicales se vuelven a incorporar a las elecciones, ya los diputados pasan a ser mayoría radicales y quedan en minoría los socialistas y demócratas progresistas. Pero bueno, fue el momento, digamos, de mayor gloria, de mayor cantidad de diputados. Pero el socialismo con el tiempo va a perder diputados, va a perder también votos, muchos votos, sobre todo de los jóvenes socialistas, que van a verlo como un partido que tiene una actitud muy tibia frente a la oligarquía, frente a los conservadores, y por eso se van a empezar a pasar masivamente al Partido Comunista, que era bastante nuevo y que, si bien aumentaba mucho su respaldo, estaba proscripto por el gobierno. ¿Qué significa? Que el gobierno lo consideraba ilegal, lo prohibía, no podía existir como tal. Si alguien decía que era comunista, lo metían en la cárcel, ¿sí? Y si apareció una sede del Partido Comunista, la cerraban y metían en la cárcel a todos los que estaban adentro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho y espero que les haya gustado este video. Un abrazo y hasta la próxima.